¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al streaming favorito de las empresas familiares mexicanas. Viene de familia. El día de hoy tenemos un invitado especial, pero partimos del entendimiento de que una empresa familiar es aquella que es gestionada por una o más familias relacionadas entre sí, que tienen como objetivo principal mantener la propiedad y el control a lo largo de las generaciones. Esto implica que el principal reto de las empresas familiares sea siempre el tema de la sucesión, y hay que trabajar adecuadamente tanto la sucesión patrimonial como la sucesión directiva. En ambos casos es un ejercicio que involucra cuestiones tanto objetivas como cuestiones subjetivas. Objetivas como la seguridad jurídica que brinda un título de propiedad o un título de crédito que puede traspasarse de conformidad a las reglas previamente establecidas en la legislación. Esto lo tenemos muy claro. Pero también están cuestiones subjetivas añadidas, aquellas complejas decisiones que tienen que tomar los fundadores para ceder el poder, para ceder la autoridad, para permitir un traspaso terso intergeneracional y que lleve a las empresas familiares a buen puerto, decidiendo siempre bajo qué modelo y cuál estructura creará un sistema para la toma de decisiones de autoridad y poder gestionar el poder adecuadamente. Son las decisiones difíciles que se deben de tomar desde los fundadores y que implican ceder la autoridad, ceder la gestión, el mando a las siguientes generaciones. Pero, ¿qué decisiones tan fuertes y qué implicación tiene para los fundadores? ¿Cómo cedemos la autoridad eligiendo a uno de los hijos? ¿O qué repercusiones puede esto llegar a tener a nivel familiar? ¿El resto del clan podrá arropar la decisión y acompañar a la nueva voz de mando? ¿Y esto permitirá tener una sucesión viable? ¿O qué implicaciones también existen para el fundador de carácter emocional, afectivas? Porque ceder el mando no es tan sencillo. Hoy invitamos para hablar de esto a un experto para dialogar acerca de cómo ceder y cómo gestionar la autoridad. Pablo Aure Feriñez es socio y consultor de Exaudi Family Business Consulting, experto en gobernanza corporativa y familiar para familias empresarias. Además, asesora el diseño y puesta en marcha de consejos de familia, juntas directivas, consejos de administración, protocolos de familia y maneja las dinámicas familiares como poca gente en Latinoamérica. Estamos muy contentos, Pablo, de que nos acompañes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y quisiera iniciar esta plática preguntándote cómo gestionar el poder en la empresa familiar. Bueno, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes al público que nos está escuchando el día de hoy. Creo que primero toca agradecer al Centro Mexicano de Empresas Familiares por la invitación y personalmente a ti por haberme invitado a compartir en este stream, como bien dices, favorito de las familias empresarias en Latinoamérica, ¿no? Interesantísimo la introducción que has dado, porque a partir de tu introducción me permite desarrollar precisamente el tema que vamos a estar hablando durante el día de hoy. ¿Cómo se gestiona el poder en la empresa familiar, ¿no? Y antes de entrar a la gestión como tal, me gustaría quizás a nuestros oyentes, a nuestros participantes, sin ánimos de introducirlo en una clase de política o de ciencias políticas, explicarles que los romanos, hace mucho tiempo atrás, por supuesto, identificaron que el término autoridad o el término poder estaba comprendido a su vez por dos conceptos, ¿no?, que era necesario que estuviesen presentes. Uno tiene que ver con lo que se conoce potesta. Tú acabas de dar una explicación sobre el tema de la potesta, que es ese reconocimiento social, ese reconocimiento legal. Soy accionista, por ende, si soy accionista de una empresa CA, SAS, SA, cuya mayor autoridad están los accionistas, bueno, está decretado que tengo el poder, porque si voy a mi abogado o cualquier entidad financiera, lo primero que me van a pedir son los documentos de incorporación de la compañía, y si aparezco ahí, obviamente
tengo la potestad de tomar decisiones sobre ese negocio, ¿no? Pero eso, como bien decías tú, no es así tan simple, ¿no? Los romanos entendían que era necesario también, para poder ejercer ese poder, que existiera lo que se conoce como autoritas. La autoritas es donde realmente reside el poder. Es el poder donde realmente reside el poder legítimo. Y muchas veces encontramos con personas que, aunque no teniendo la potestad, ese reconocimiento legal, tienen la autoridad que viene dado por la capacidad, por la experiencia, por las habilidades que tiene esa persona, y es lo que permite que realmente se conviertan en líderes y las decisiones que tomen sean escuchadas y sobre todo llevadas a cabo por las personas que en ese momento están quizás bajo su dirección o bajo su administración, ¿no? Una vez me preguntaron, era un grupo de miembros de una tercera generación, muchachos realmente jóvenes, entre 12 y 18 años, bueno, ¿cómo era más fácil explicar este tema de la autoritas y de la potestad? Y me vino a la mente, y hice un extracto de aquella famosa película de los Avengers, ¿no? Es un clásico tanto de adultos como de jóvenes. Hay una escena donde cuando los extraterrestres invaden Nueva York, hay una escena donde la policía, los hombres de azul de Nueva York, están siendo, digamos, arropados por los extraterrestres, y en ese momento aparece Capitán América con un traje muy bonito, con un escudo muy bonito, con una A que pudiese decir autoridad, y le da unas órdenes a los policías, ¿no? De que tranquen una calle, de que lleven otros policías a la otra calle. En ese momento los dos policías que están ahí se miran y dicen, bueno, ¿y por qué le vamos a hacer caso a esta persona? En ese mismo instante, un extraterrestre llega a la escena, el Capitán América lo desarma, y cuando voltea el capitán, los dos hombres dicen, ahora sí, vamos a tomar las decisiones que nos quiere decir el Capitán América. Porque, ¿qué les representó el Capitán América? La autoridad. ¿Cómo la representó? Resolviendo el problema. Entonces, muchas veces la autoridad en las empresas familiares, cuando ya nos metemos en el mundo de las empresas familiares, muchas veces los fundadores comulgan ambos elementos, tanto la potestad, porque obviamente son los fundadores, son los dueños, pero son las personas que a lo largo de los años han resuelto los grandes problemas a los cuales se enfrenta cualquier negocio y los ha llevado a puerto seguro y han generado esa autoridad. Por eso es que los miembros de las siguientes generaciones, cuando se hace esa transferencia de la potestad, como comentaste tú, puede ser vía herencia, puede ser vía matrimonio, separación o vía de comunidad conyugal. Si yo no tengo, aunque tenga la potestad, no tengo esa autoridad, difícilmente las personas me van a seguir, y en ese momento es que se pone en riesgo, como dices tú, la continuidad del negocio, porque se pone en riesgo el control, el orden de la compañía, ¿no? Y la estabilidad del negocio. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre el poder que te da el ser accionista y la autoridad? En el caso de una empresa familiar, ¿cuáles son esos hilos delgadísimos, que amarran estas diferencias? Sí, está muy relacionado, Fernando, a 4 elementos que debe comulgar quien ostente el poder, por ende, quien ostente la autoridad, ¿no? Está relacionado a la capacidad. Tienen que ser personas que hayan demostrado la capacidad de gestionar un equipo, gestionar unos recursos, administrar unos recursos. También está muy relacionado a la experiencia. Esa experiencia puede ser adquirida vía empíricamente, como muchos de los fundadores que han creado negocios y han creado imperios, o puede ser adquirida a través de cursos de formación. Pero también las habilidades, tienen que ver tanto las habilidades como las aptitudes. Entonces, en la medida que un sucesor, una generación, o me gusta hablar más de un custodio, se le entregue la potestad a través de la transferencia de acciones, cual sea que sea el vehículo, tiene que venir acompañado también de una transferencia de conocimiento, de capacidades, de actitudes, para que esta persona realmente pueda ejercer el poder. Muchas veces hemos visto en muchas empresas, y estoy seguro que tú también la debes haber visto, donde al hecho de convertirme en accionista, tengo la creencia de poder dirigir el negocio y poder administrar el negocio. Para ser accionista,
lo único que se requiere obviamente es que sea una empresa constituida legalmente y que haya habido, como tú lo comentaste al comienzo, algún tipo de transferencia, cesión o donación de acciones. No obstante, en una empresa, para acceder, digamos, a los puestos como colaborador, como máximo ejecutivo de la compañía, como miembro de ese consejo de administración, ahí se debería requerir una cantidad de indicadores, por decirse, indicadores de formación, de educación, de habilidades y actitudes, para yo poder ejercer desde ese órgano que me encuentre efectivamente el poder, por ende, la autoridad. Claro. Y debe ser muy diferente, Pablo, la cesión de la autoridad de la primera generación a la segunda, y más ya cuando estamos hablando de una tercera generación, porque ya involucra no únicamente a los hermanos, sino también a los primos. Correcto, sí, Fernando, tú acabas de identificar claramente cuál sería el proceso de una empresa familiar o de una familia empresario hacia la complejidad, ¿no? Como les comentaba al comienzo, cuando el fundador está en su etapa de desarrollo del negocio, de estabilización del negocio, de crecimiento orgánico del negocio, generalmente él es el que toma las decisiones, como él aglutina la potestad y la autoridad. Y muchas veces esas decisiones las toma de forma dictatorial. Por eso es que siempre hablamos del esquema del propietario controlador. Pero es que así es que tiene que funcionar el negocio en las primeras de cambio para lograr ese crecimiento orgánico rápido, esa estabilidad, porque es esta persona, el fundador o los fundadores, los que tienen realmente el conocimiento del negocio y hacia dónde quieren que vaya el negocio. No obstante, si transitamos, como bien decías tú, hacia un camino de más accionistas, como es transferir esa propiedad a un grupo de hermanos, así sean dos hermanos nada más, ya estamos hablando de que ya hay la toma de decisiones es un poco más compleja, porque ya no es una sola persona que toma decisiones, sino es un grupo o dos o más personas que están tomando decisiones. Entonces ahí necesitamos desarrollar otro tipo o otro modelo de toma de decisiones, que en el caso de las sociedades de hermanos, el modelo de toma de decisiones que hemos visto que mejor funciona es el consenso. ¿Okay? Y por múltiples razones, el consenso, como bien lo comento yo cuando estoy trabajando con los clientes, si bien el consenso es mucho más difícil de lograr, todos lo sabemos, poner de acuerdo inclusive a dos personas es un reto. Al momento en que se alcanza el consenso es mucho más sólido, mucho más legítimo que quizás si vayamos a un proceso, por decirlo así, democrático de toma de decisiones a través del voto, porque generalmente las personas que no ganan la votación se convierten en oposición. Y esa oposición es uno de los grandes elementos que fractura y que pone en riesgo la continuidad de los negocios. Quizás cuando nos estemos moviendo a estadios mucho más complejos, cuando ya no son hermanos los que toman decisiones, sino cuando son los primos, los hijos de estos, los primos que toman decisiones, quizás nos deberíamos estar moviendo más hacia un modelo más democrático, con todos los riesgos que esto obviamente pueda traer para el negocio. Claro, y sumamente complejo llegar a consensos, sobre todo cuando no hay una visión compartida, cuando no hay una visión común, cuando todavía no se trabaja un protocolo familiar, cuando todavía no se tiene un plan estratégico, cuando no se tiene un orden en cuanto a la visión y hacia dónde queremos llegar con la empresa. Sí, perfecto. Cuando ya somos más personas, necesitamos crear consenso. ¿Qué crea consenso en una familia empresaria? Primero, el compartir valores, tener valores compartidos, haber identificado los valores compartidos, que entendamos que quizás los valores que fueron transferidos de una generación a otra, de qué manera lo entendemos y cómo todos comulgamos el mismo sentido a ese valor. El tener un sueño compartido, una visión compartida y contrastada de hacia dónde queremos ir como familia. Y esto es un punto importantísimo, por algo que no hemos hablado o que no hablamos al comienzo. Hay muchas familias cuya quizás mejor decisión es no continuar juntos, porque los sucesores no encuentran esos puntos de consenso hacia dónde quieren ir juntos, no hay un grupo de valores compartidos. Muchas veces esas familias toman el camino hacia la simplicidad, que simplemente separan las compañías con todos los riesgos, obviamente, y las debilidades que tiene
desarticular una compañía que quizás está muy integrada y genera algunas economías de escala, pero bueno, hay familias que deciden optar por una mayor simplicidad y separan los negocios entre los hermanos y obviamente vuelven a lo que llamamos un estadio de propietario controlador, y cada hermano tomará las decisiones de manera unilateral y tendrá su propio sueño en relación a los otros hermanos, ¿no? Eso es un camino que muchas familias tienen que explorar en algunos momentos. No obstante, hemos visto que el 80, quizás un poco más de las familias, entre el 85 y 90% de las familias, escogen el camino hacia la complejidad, hacia mayores accionistas. Y por ende, eso conlleva a una necesidad de mayor profesionalización, tanto de los órganos de gobierno de la familia como de los órganos de gobierno de la empresa como tal. Claro, ahí tenemos que estar hablando ya de un sistema de gobierno corporativo pleno. Es decir, en la primera generación generalmente hay mucha resistencia por parte del fundador para empezar a ceder ese control, por lo que tú platicabas de que el fundador trae la pistola, es el que dispara, es el que ordena, es el que dirige. Pero cuando pasamos ya a una sociedad gestionada o por hermanos o por primos, la necesidad de trabajar con un sistema de gobierno corporativo se acrecenta. ¿Cómo encontrar los perfiles idóneos en cada caso para que se sienten en el consejo, para que empiecen a tomar decisiones? ¿Cómo lograr esos consensos, Pablo? Excelente. Fíjate, curioso lo que acabas de comentar, porque precisamente definir quién es, y volvemos al inicio del autoritas, ¿no? Definir quiénes son los llamados por la familia y quizás un grupo de externos a conducir, digamos, a dirigir a través del consejo de administración, junta directiva o directorio, dependiendo en qué latitud nos encontramos, los destinos de la parte empresarial, conlleva un gran reto, ¿no? Muchas veces lo que se suele hacer es diseñar un perfil de los miembros de la familia. Bueno, ¿quiénes pueden ser dentro del grupo familiar? ¿Qué deben cubrir? ¿Qué aspectos, como te hablaba, tanto de capacitaciones como de habilidades, como de actitudes, deben cubrir? Por ejemplo, la capacitación es lo más sencillo, porque las familias empresarios dedican muchísimos recursos a la formación de su siguiente generación, los mandan a las mejores universidades que puedan en su país o en el extranjero. No obstante, la capacitación no es suficiente, también hay que definir una cantidad de habilidades, ¿no? No es lo mismo trabajar como colaborador en una empresa formar parte de un cuerpo colegiado como es un consejo de administración. Son otras habilidades que se requieren: trabajo en equipo, comunicación, escucha, lograr consensos, desarrollador. Hay una cantidad de indicadores que nos pueden llevar a construir quizás el perfil adecuado para el miembro de la familia. ¿Podrán los familiares políticos participar? Sí, no podrán. Tendrá que haber un miembro por cada rama. Entonces vamos definiendo el perfil esperado de los miembros de la familia que van a participar en el consejo de administración. Y obviamente nuestra sugerencia, que es una sugerencia que hacemos mucho más de los que nos hacen caso, es quizás completar ese equipo de directivo o de los miembros del consejo de administración de la familia con profesionales externos. Ahí sí podemos afinar, como decimos aquí en Venezuela, un poquito más el lápiz. Ahí sí se nos amplía muchísimo el panorama, porque imagínate, tienes una familia de 35 miembros donde tienes que seleccionar de un directorio de 7 y bueno, la familia es mayoría, entonces tienes que buscar a 5. Obviamente la relación es mucho menor que cuando tienes que seleccionar 2 o 3 consejeros. Y bueno, una de las ventajas, y yo creo de las grandes oportunidades que nos ha traído quizás la pandemia y quizás habernos volcado a este mundo digital, es que hoy por hoy la mayoría de las reuniones, tanto de consejos de administración, de juntas directivas, de directorios, tanto consejos de familia, se pueden hacer en el exterior. Entonces nos ha permitido ampliar la búsqueda y buscar a los talentos fuera de la familia que puedan acompañarnos en esa gran labor de llevar adelante los destinos de una compañía, que generalmente las empresas suelen ser el patrimonio más importante que tiene la familia, después de, obviamente, la familia y sus valores, ¿no? Así es. Estamos en vivo desde las redes del Centro Mexicano. Queremos invitar a quienes nos están viendo, si tienen cualquier pregunta,
adelante, nos la pueden hacer y la compartimos aquí en la pantalla. Dices algo muy interesante, el tema de los consejeros externos. En México no tenemos una legislación específica. La Ley General de Sociedades Mercantiles es muy limitada como para atender estos temas, pero existe el Código de Mejores Prácticas Corporativas, que nos invita a tener un 25% del consejo, del directorio, como se dice en algunas otras latitudes, con consejeros externos. ¿Cómo identificar a este perfil? Dependiendo el plan estratégico, los intereses, ¿cómo lo alineas? Sí. El interés de la familia, de la empresa y de alguien externo. Excelente pregunta, Fernando. Sí, y gracias, ustedes tienen un código de buenas prácticas, ¿no? No todos los países en América Latina la tienen. Yo creo que en este sentido México ha sido de vanguardia, ¿no? Con respecto a estos temas. Yo antes de definir quizás la parte, digamos, hacia afuera, ¿no? Con base a la estrategia de la compañía que nos hace falta, yo lo primero que hago es analizar qué tenemos en la familia. ¿Qué capacidades tenemos en la familia? Porque muchas veces nos encontramos, y de verdad que a veces con bastante fortuna, nos encontramos a miembros de la familia bastante bien preparados, bien calificados para formar parte del consejo de administración. Entonces, lo que hacemos primero es identificar el perfil de los miembros de la familia y luego lo que trato de hacer es, bueno, ¿qué nos falta? Que en ese grupo de trabajo, en ese cuerpo colegiado que es el consejo de administración, ¿qué elementos nos faltan? ¿Qué expertise nos falta para completar a este equipo? Porque como dicen por ahí, dos cabezas pesan más que una, pero si esa una tienen el mismo pensamiento, los mismos estudios, las mismas fortalezas, entonces se neutralizan en una sola cabeza. Entonces generalmente lo que hacemos es identificar qué habilidades, qué capacidades o qué experticia nos faltan. Y generalmente, casi siempre, por decirlo así, no en el 100% de los casos, las familias empresarios necesitan mucho experto en estrategia, muchísimos expertos en estrategia empresarial y en los temas financieros. Necesitamos más expertos en la parte financiera para que puedan hacer el efectivo control y la dirección de la administración en ese caso para que la empresa pueda alcanzar sus objetivos. A veces hasta también nos toca buscar diversidad, Fernando. A veces tenemos puros hombres y tenemos Pablo, se me hace que... Ya volví. Sí, te perdiste un momento. Me estabas diciendo de la diversidad que es tan importante y más en esta semana. No solamente diversidad de género, diversidad de edades. A lo mejor, a veces cuando hacemos el promedio del Consejo de Administración nos da, de las edades, nos da que está sobre los 60, 65 años. Y tenemos que entender que el futuro es de los millennials, el futuro es de las próximas generaciones. Entonces quizás nos toca preparar o buscar a alguien, digamos, experto en la actividad de la empresa, pero con edades que nos ayuden a entender ese nuevo mercado. A veces nos toca buscar extranjeros porque también muchas veces estamos concentrados en las ideas y en la tecnología que hay en un país, pero resulta que alguien ha vivido eso afuera, alguien ha podido experimentar quizás una crisis, experimentar algún tipo de problema dentro de otro país y puede fácilmente resolver. Entonces la idea es tener un equipo multidisciplinario, diverso, donde se complementen y no compitan, ni tanto en egos como en capacidades. Y eso obviamente es un trabajo que se hace con los accionistas y con los miembros de la familia al momento de definir el perfil de los candidatos, tanto externos como también los candidatos de la familia. Es bien importante, Pablo, en el momento que vivimos, en el momento donde estamos enfrentando lo que nos dimos por llamar la nueva realidad, que a lo mejor todavía no alcanzamos a entender el concepto o hacia dónde nos va a llevar, porque estos cambios se van dando todos los días, pero los cambios pasan también en la empresa, también en la toma de decisiones, también en el mercado, en los negocios. Entonces la innovación se vuelve un punto fundamental
para incluirlo en el consejo de administración. Un consejo de administración deberá ir guiando, dirigiendo y teniendo la vista hacia adelante. Correcto. Hemos visto, Fernando, cómo aquellas empresas que tuvieron la capacidad de innovar y adaptarse rápidamente a los cambios que producto de este confinamiento o pandemia son las empresas que son más, como decimos, son las empresas más resilientes, ¿no? Porque han también tenido la flexibilidad, que es muy importante, de modificar rápidamente algunos procesos, revisar algunos procesos, como bien dices tú, hacer uso de nuevas tecnologías, desarrollar en algunos casos tecnologías para poder, digamos, adecuarse a este nuevo normal, que en un par de años será el normal, y quizás pronto viviremos otro nuevo cambio de paradigmas que como compañía nos llevará a ser lo suficientemente flexible para adaptarnos. Y yo creo que ahí en parte está un poco relacionado al concepto de innovación, ¿no? Esa capacidad de identificar rápidamente o leer rápidamente el mercado y tus clientes y adaptarte haciendo uso tanto de la tecnología como del desarrollo de nuevas tecnologías para poder competir rápidamente, ¿no? Claro. Está Jesús Vargas, nos pregunta desde Facebook. Considero que en las primeras etapas del cambio generacional, una parte fundamental es la familia empresaria, es que la familia empresaria defina los roles de los miembros de la misma en la gestión de la propiedad y de la empresa. Correcto, Jesús. Eso se hace obviamente a través de los protocolos de familia. Creo que en las sesiones pasadas has tenido a otros miembros, a otros especialistas que han hablado específicamente del tema. Es importante diseñar los roles, ¿no? ¿Qué rol voy a cumplir yo y para cada rol qué requisito debo lograr? Eso obviamente es un proceso, un trabajo que se hace logrando consenso a través del desarrollo quizás de un consejo de familia o unas reuniones familiares y lograr definir exactamente cuál va a ser como bien decía Jesús, cuál va a ser el rol de los propietarios. Conocemos empresas donde no permiten que los miembros de la familia laboren en la compañía, solamente se destinen a las juntas directivas de los holdings. Otras van flexibilizando un poco más y permiten que trabajen en los holdings o en las junta directiva o consejo de administración de las empresas corporativas. Otras van mucho más allá y permiten que haya cierto número de colaboradores de la familia empleados en el negocio. No obstante, cada una de estas situaciones representa retos, son dilemas, más que retos, son dilemas. En algunos casos funciona muy bien. Cuando tienes una familia que no está lo suficientemente preparada, alineada, creo que es preferible que la compañía sea por una etapa, por un tiempo, mientras se desarrollan estas personas y mientras se logran los consensos y se une una familia que esté dirigida quizás por profesionales externos, pero cuando tienes miembros de familia capaces, aptos, hábiles y tienes una familia alineada, entonces creo que es una gran ventaja que estos miembros de la familia, de acuerdo a un proceso de incorporación y de acuerdo a unas normas que sean transparentes para todos los miembros de la familia y sean primero hayan sido consensuadas y aceptadas por los miembros de la familia, puedan optar por los diferentes espacios que hay dentro de una estructura de una compañía, que puede ser como colaborador, como miembro del consejo de administración. Claro. Pablo, para gestionar el poder de la empresa familiar, para poder traspasarlo de los fundadores a las siguientes generaciones, ¿es el consejo de administración, es el gobierno corporativo como tal la herramienta? El gobierno corporativo quizás es la herramienta para gestionar el poder en la empresa. ¿Okay? Sí. Las leyes son muy claras, tú eres abogado, Fernando, las leyes mercantiles y los códigos mercantiles y las leyes, sí, los códigos de comercio y las leyes mercantiles en nuestros países generalmente son muy claros, hablan de la asamblea de accionistas, junta de accionistas, que es la máxima autoridad de una empresa. Esta a su vez delega o agencia en uno o dos administradores o en un consejo de administración la toma de decisiones de la dirección de la compañía y a su vez este consejo de administración nombra a su vez un gerente general o un máximo ejecutivo o un director general. En la medida que todos los miembros de la familia, eso está muy claro en una empresa que no es familiar y ahí no se pone en duda, ¿no? Sabemos claramente que los accionistas seleccionan a los directores y los directores
o de los consejeros, y los consejeros seleccionan al máximo ejecutivo de la organización, y por ahí vienen todos los demás departamentos. Los 3 centros de poder importantes son la asamblea accionista, el consejo de administración y la junta directiva. Quizás cuando nos vamos a una empresa familiar, el consejo de familia, la creación de este órgano que es el consejo de familia, que en muchas ocasiones es mucho más eficiente, y aquí como abogado hay aquí como una especie de dualidad. El consejo de familia a veces es mucho más eficiente que una asamblea de accionistas para tomar las decisiones sobre quiénes van a formar parte del consejo de administración. Una de las prácticas que yo utilizo bastante es que el consejo de familia define el perfil de los candidatos de la familia y selecciona dentro del grupo familiar a los que van a formar parte de ese consejo de administración. Mientras que un comité de ese consejo, de esa asamblea accionista de la familia, que son los propietarios, desarrolla el perfil del externo y hace la búsqueda. Y entonces así logramos tener, digamos, un equilibrio entre miembros de familia y consejo de administración. Lo que es importante es que estos 2 órganos tienen que coordinar mucho las actividades, y la junta directiva tiene que encargarse del patrimonio empresarial o de la empresa, mientras que el consejo de administración debe dedicarse a generar una familia saludable, alinear a la familia y desarrollar y capacitar a todos los miembros de la familia para que ellos puedan ocupar los cargos en la estructura corporativa de acuerdo a sus perfiles. Muchas veces nos encontramos ante la carencia quizás de este gobierno corporativo, nos encontramos con carencias de consejo de administración, algunas son de papel, otras simplemente son certificadoras, y quien está controlando quizás es uno de los miembros de la familia de la empresa, y eso conlleva muchísimos conflictos. Y muchas veces yo quiero ejercer como accionista funciones que ni la ley me ha dado, ¿no? Muchas veces exijo como accionista, bueno, yo tengo que formar parte del consejo de administración o yo tengo que trabajar en la compañía. Entonces, en la medida que las familias entiendan y respeten las normas establecidas en cada uno de esos órganos, en esa medida se va a poder gestionar muchísimo mejor la toma de decisiones en la compañía. Y dices un punto muy importante. Creo que en la práctica existen muchas familias que se manejan a través de un consejo de administración, pero que un consejo que no es vivo, que se circulan los documentos, las actas y se firman como si en realidad se compartiera un poquito la decisión y la gestión. ¿Qué problemas puede traer este tipo de prácticas? A mí se me ocurre que la gente que firma no se entera de lo que está firmando, ¿sí? Y esto trae implicaciones legales importantes. ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia? Sí, fíjate, recientemente estábamos trabajando un caso con una familia y básicamente yo creo que el tener unos órganos de gobierno profesionales e independientes contribuye a la generación de confianza. Sobre todo cuando ya no es el fundador que está, sino es cuando es mi hermano o es mi primo quien está fungiendo como miembro de ese consejo de administración o como máximo ejecutivo de la organización. Ante la carencia de un órgano, digamos, regulatorio, supervisor, director de un consejo de administración, obviamente la administración o el máximo ejecutivo va a estar dirigiendo los destinos de la compañía. Entonces, muchas veces el grupo que no forma parte de la parte del negocio empieza a preguntarse, empieza a cuestionarse si quizás las decisiones que está tomando el principal ejecutivo son las mejores. En algunos casos las son. No siempre estamos hablando de un máximo ejecutivo, miembro de una familia que se aprovecha quizás de su estatus. En algunos casos está tomando las mejores decisiones, pero como al yo no estar en el día a día de las operaciones como accionista, pongo en duda eso. Y muchas veces es este propio ejecutivo que solicita a la propia familia que profesionalicen ese órgano de gobierno para él poder ser más accountable, para poder rendir mejores cuentas. Yo me encontré con un cliente que él me decía, Pablo, lo que pasa es que cuando yo subo el consejo de administración y están mis hermanos que nunca han participado en el negocio y tengo hasta sobrinos que son miembros del consejo de administración porque el padre murió y le dio acciones, yo todo lo que presento nadie me lo discute porque es que nadie tiene idea del cargo. Esos cargos fueron heredados o traspasados.
Entonces a mí me gustaría realmente tener un consejo de administración que me ponga retos por delante, un consejo de administración en el cual yo me sienta que tengo que rendir cuenta y que también en algunos momentos, cuando yo tengo que tomar decisiones importantes, me ayude a tomar las mejores decisiones. Y a veces pensamos que es al revés, a veces pensamos que este máximo ejecutivo está en contra quizás de este órgano porque tiene temor a una supervisión, tiene temor a rendir cuentas. Por el contrario, yo en muchos casos me he encontrado más bien que son los primeros abanderados en solicitarle a la familia que ponga orden y profesionalice y mezcle, y como te digo, como es tan difícil, tú lo dijiste, traer externos a nuestro consejo de administración familiar por muchos mitos, ojo, que no son reales, como se van a robar el negocio, nos van a conocer el know-how, no vamos a poder hablar bien. Cuando tú empiezas a introducir quizás uno o dos, que sería lo preferible, y la familia empieza a darse cuenta del nivel que empieza a tomar el consejo de administración, desde las presentaciones del ejecutivo principal, desde las decisiones que se toman. Entonces, en esa medida que quizás vamos caminando hacia un consejo de administración más transparente, más profesional y más independiente, que sería lo ideal, ¿no? Claro, y es que dijiste dos cosas muy importantes. El hecho de la profesionalización del consejo de administración te va a llevar a la profesionalización de la toma de decisiones de tu empresa y por consiguiente la rentabilidad de la misma va a crecer. Y otro tema, la auditoría a través del consejo, el tener una transparencia de las operaciones, de los movimientos, te desarticula una cantidad bárbara de conflictos potenciales entre los miembros de la familia, ya sean hermanos, ya sean primos, ya sean nietos. Te da claridad, te da transparencia, te da seguridad y te permite sentarte en Navidad con tu familia en armonía a repartir tamales y a partir el pavo. Sí, y otra cosa muy importante que también seguramente también te ha tocado a ti, Fernando, al momento de seleccionar ese máximo ejecutivo de la compañía o de la empresa, si no existe un consejo de administración independiente, créeme que es una posibilidad, una fuente de conflicto inmediata, porque van a empezar a surgir quizás las decisiones subjetivas. No es mi hijo, no es mi sobrino, no es mi nieto. Entonces, en la medida que cuando se acerca ese momento de sucesión de ese liderazgo dentro de la empresa como el máximo ejecutivo, la necesidad de tener un consejo de administración independiente que sea realmente el que con base a meritocracia y no nepotismo tome las decisiones de quién es el que va a dirigir la empresa, eso alivia muchísimo y eso facilita muchísimo el camino hacia esa toma de decisión. Ante la carencia de este órgano, la familia es la que va a decidir y a veces se ejercen quizás las ramas que tienen más propiedad dentro de la compañía o hacen acuerdos, convenios entre dos ramas frente a otras tres para lograr los máximos votos para escoger a un miembro de la familia que quizás no es la persona más apta, ¿no? Entonces es muy importante, conforme se vaya volviendo cada vez más compleja lo que estábamos hablando, la propiedad, haya más miembros, la necesidad de tener un consejo de administración es sumamente importante para garantizar la continuidad. Inclusive en estadios tempranos, Fernando, cuando todavía está el propietario controlador, con mucho beneplácito he visto muchos fundadores que han dicho, Pablo, vamos a formar el consejo de administración ahora para ir preparándonos para cuando yo no esté, para que ya sea una costumbre, ya hemos aprendido a hacer consejo de administración, que es muy distinto a hacerlo cuando ya no está el fundador, son los hermanos. Entonces quizás como práctica muchos fundadores o propietarios controladores inician, digamos, el desarrollo de un consejo de administración tempranamente. Algunos lo hacen de una manera más tímida, que es a través de los consejos consultivos, no le dan todavía los derechos fiduciarios a los consejeros, sino simplemente se unen de un equipo y los invitan a las reuniones, escucha sus puntos de vista y los ayuda en el proceso de toma de decisiones. Pero en la medida que se va acercando la sucesión, bueno, va transformándose quizás ese consejo consultivo en un consejo de administración. A veces tiene un tinte muy operativo cuando la empresa no está desarrollada, porque esa es una de las cosas importantes, Fernando. Muchas familias tienen empresas que cuando uno le habla de estos términos, dicen, no, pero es que mi empresa no es una empresa
no es una corporación para yo tener un consejo de administración. Hemos iniciado con comités de dirección para ir poco a poco desarrollando los elementos y los instrumentos y la información que se requiere para luego dar el paso hacia un consejo de administración. Para mí es un proceso también evolutivo, así como evoluciona la familia, así como evoluciona un negocio, también debe evolucionar el consejo de administración de una familia empresaria. Totalmente, y es que sin la presencia del fundador, que como platicabas al inicio de la charla, tiene una autoridad moral sobre el resto, y entonces su figura como presidente del consejo va guiando y va dándole estructura a la toma de decisiones y va empezando a soltar poco a poco, evitando con esto problemas posteriores. Hay que recordar que la sucesión debe ser un proceso, no un evento, y entonces esta capacitación, este coacheo, esta transmisión de la forma, la manera de tomar decisiones del fundador es muy importante en esta etapa. Y ya estamos un poquito sobre el tiempo, mi querido Pablo. Te pregunto, ¿el plan estratégico es necesario para el trabajo del Consejo de Administración? Fundamental, Fernando. Claro, estuvimos hablando quizás de las estructuras de gobierno corporativo, pero hay que recordar que el gobierno corporativo es no solamente las estructuras, son los procesos, son los documentos. Entonces es vital para cualquier consejo de administración poder realizar sus funciones, que es la de dirigir a la compañía y monitorear el desempeño de los administradores o del máximo ejecutivo, contar al menos con un proceso de planificación estratégica, algunos indicadores de gestión que nos permitan evaluar de manera objetiva lo que está haciendo, porque podemos llegar a decir, bueno, es que el principal ejecutivo no está haciendo lo que le pedimos, pero bueno, ¿dónde está? ¿Cómo me miden? Nada que se mide se puede mejorar. Entonces, lo que son los planes estratégicos, lo que son los presupuestos, que también muchas empresas familiares no funcionan con presupuestos y no creen en presupuestos porque creen que es un acto de tener una bola mágica y tratar de predecir el futuro. Creo que son, como bien lo dices tú, qué bueno que lo traes a la conversación, plan estratégico, presupuestos del negocio, indicadores de gestión y muchas veces también necesitamos algo que son los códigos de ética, de cómo nos vamos a comportar. Entonces quizás esos documentos que forman parte del gobierno corporativo son necesarios o desarrollarlos previo al establecimiento del Consejo de Administración, o muchas veces lo que hacemos también, Fernando, le damos ese plan de trabajo, y precisamente ayer estaba desarrollando un plan de trabajo para un Consejo de Administración que tenemos el jueves, es desarrollar el plan de trabajo que se vuelva responsable el Consejo de Administración de elaborar conjuntamente con la administración el plan estratégico. Entonces hay que hacer un retiro estratégico, de desarrollar el presupuesto, de desarrollar los códigos de ética. Entonces ya, si bien es un Consejo de Administración que entra un poco en la operación, en las primeras de cambio, pero permite que se vuelva ya un objetivo estratégico del Consejo de Administración que le va a hacer seguimiento en cada reunión al desarrollo de cada uno de estos componentes, para luego quizás en los próximos años ya así despegarse más de la operación y convertirse realmente en un consejo de administración estratégico, ¿no? Que busque la estrategia. Por eso es que los consejos de administración son quizás como los protocolos de familia. Cada consejo de administración no tiene que parecerse al otro. Tenemos que hacer un análisis bien consensuado en qué etapa está en la familia, en qué etapa de complejidad está en la empresa, qué documento o ya desarrolló la empresa, y con base a eso y con base a las capacidades identificamos a los perfiles y montamos el consejo de administración y podemos a trabajar las agendas y el plan de trabajo anual de ese consejo de administración. Claro, y es que estos temas parecieran muy distantes para la generalidad de los empresarios familiares. Pensamos que, como tú muy bien decías, mi empresa no es una corporación, no cotizo en bolsa y entonces no necesito un gobierno corporativo. Pero las empresas familiares tienen ventajas, ¿sí? A las cuales si le insertamos la tuerca del gobierno corporativo puede ayudar a potencializar todos estos beneficios que tenemos. Entonces, hay que empezarle a quitar el miedo. Por eso, desde el Centro Mexicano estamos
abriendo estos espacios, tratando de comunicar este tema, porque creemos realmente que es muy importante que todas las empresas empiecen a conocer que hay una manera diferente de gestionarlo, porque todo este conocimiento que tú tienes está muy cerrado a un nivel muy elite, muy arriba de las grandes universidades, de las grandes empresas. Entonces yo te agradezco mucho, Pablo, que compartas tu conocimiento con nosotros. ¿Y tienes algún mensaje para cerrar la participación? Sí, Fernando, básicamente repitiendo un poco lo que acabas de decir tú, yo creo que todo empresario familiar debe formarse, entender los mecanismos de gobierno corporativo, tanto familiares como gobiernos corporativos, no tenerle miedo, porque es muy importante, no tenerle miedo a la incorporación de los consejeros externos en las compañías, en los consejos de administración, los cambios y primero que hay gente que está preparada para eso, ¿no? Hay mucha gente en el mundo y seguramente México tiene un instituto de directores, se preparan, se informan, hay gente que ha sido toda su vida consejero y son personas de oficio que respetan la confidencialidad, conocen las dinámicas familiares, entonces no le tengan miedo a la incorporación de consejeros externos en sus consejos de administración, no le tengan miedo a iniciar quizás de una manera temprana o tímida a través de un comité de dirección, luego pasar a un consejo consultivo y cuando estén preparados dar un cambio hacia el consejo de administración. Tampoco crean, como bien dices tú, que esto es costoso. Claro, hay consejeros muy costosos para empresas muy ricas, también como hay consejeros que muchas veces no están por la dieta de dirección, sino están precisamente por el deseo de apoyar y contribuir a familia. Entonces nos podemos encontrar toda esa gama de consejeros que hay en el mercado y específicamente en la región latinoamericana, y como te dije ahora se nos amplía el espectro cuando ahora tú puedes contratar a una persona y reducir los gastos. Si está, por ejemplo, en México, unos venezolanos pueden contratar a unos mexicanos porque quieren introducir su proyecto en México, entonces no tienen que traerse a la persona para acá, sino simplemente a través de una conexión como la que estamos haciendo nosotros, se tienen los directores. Yo creo que esos cambios son importantes, sigan formándose, sigan capacitando y comiencen ya. Yo creo que no esperen quizás los cambios o que estén muy cerca los cambios para desarrollar tanto las estructuras de gobierno de la familia como las estructuras de gobierno de la empresa. Gracias. Tenemos aquí comentarios. María Gabriela te felicita, excelente sesión. Nos dice Guillermo Salazar, es buen consejo no temer a la incorporación de consejeros externos. Y Antonio López Triviño Junco, muy buena sesión, queridos Pablo y Fernando. Un abrazo, mi querido Antonio, nos vemos el próximo jueves. Pablo, muchísimas gracias de verdad por acompañarme. Un correo electrónico lo pusimos al inicio, pero si me lo puede repetir para la gente que nos acompañó hasta ahorita. Sí, pablo.aure@exaudionline.com. Y por mi parte, honrado, Fernando, y muy agradecido con el Centro de Empresas Familiares de México y con tu persona en lo particular por esta invitación. Hombre, Pablo, muchísimas gracias. Y déjame presentar a nuestro siguiente expositor del siguiente jueves a la 1 en el streaming favorito de las empresas familiares mexicanas. Vamos a tener justamente a Antonio López Triviño Junco. Vamos a hablar de los roles en el sistema de la empresa familiar. Él es consultor y consejero de empresas familiares, abogado especializado en el área mercantil y sucesoria y oficial de la Notaría Castro en Cádiz, España, y además académico en diferentes universidades en Andalucía. Pablo, muchísimas gracias. Saludos. Un abrazo a Igualmente. todos los que nos escuchan. Estamos en contacto. Un abrazo. Fíjense. Hasta luego. Feliz tarde a todos. Gracias. Bye bye.